Bienvenidos todos y todas a la defensa de magíster del alumno Leonardo Ignacio Giménez Vega, cuya tesis corresponde a los efectos del cambio climático en el hábitat marino del Pacífico Sudoriental, que es una evaluación de múltiples estresores oceánicos a través de velocidades climáticas. La comisión examinadora está conformada por Boris Dewitt, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, Carolina Parada, su profesora de tesis, ¿no? eh, Vera Muriel Order Gautron, sí, disculpa por los apellidos, Héctor Andrés Sepúlveda y Javier Porovic. Yo estoy acá en representación de la doctora Lucía Escaf y bueno, con esto, si estás listo para empezar tu presentación, daríamos inicio a tu defensa de tesis. Muchas gracias. Gracias, Cata. Bueno, para comenzar, primero quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron el día de hoy, que voy a culminar con esta etapa bastante larga que conlleva el magíster. Gracias a la comisión por darse el tiempo de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, bienvenidos a mi defensa de tesis, donde quiero evaluar algunos efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos. Eso fue arriba. La presentación seguirá el siguiente orden, en el cual voy a comenzar hablando sobre los antecedentes principales, luego los objetivos, la hipótesis, la metodología con la que voy a cumplir este objetivo, luego los resultados principales y finalmente las conclusiones. Bueno, para comenzar, hablar un poco obviamente del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que actualmente tiene gran relevancia en la agenda global en general, debido tanto por sus causas que comprenden el uso de combustibles fósiles y la actividad del uso del suelo como la deforestación, ambos procesos de los cuales dependemos actualmente como sociedad, y también por los efectos a largo plazo que este implica modificando ámbitos físicos, químicos y biológicos en todo el mundo. Y en particular, los efectos del cambio climático en el océano global se caracterizan por un calentamiento, la desoxigenación y la reducción de pH, que significa el aumento de la acidez del océano, los cuales en conjunto constituyen efectos importantes en los ecosistemas marinos. Y si bien estos son efectos que se han estudiado bastante a escala global, no podemos llegar y asumir que esto se va a duplicar o imitar en escalas regionales que tienen distintas características tanto ecológicas como físicas. En particular, este es el caso del Océano Pacífico Sudoriental, una amplia región oceánica que alberga zonas con importante biodiversidad marina, endemismo e importancia económica, tanto industrial como artesanal, asociada a una zona de surgencia permanente que ayuda a esta gran diversidad y productividad pesquera, y también a una de las zonas de mínimo oxígeno más extensas del mundo, que son zonas que tienen niveles de oxígeno tan bajos que limitan que gran cantidad de especies puedan habitar en él. Dentro de las zonas importantes que cumplen estas características está el gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt, marcado por este rectángulo de acá, o HCLME por sus siglas en inglés, una región que es caracterizada por una gran biodiversidad de especies y por poseer la mayor actividad pesquera de todos los sistemas de surgencia de borde oriental, los cuales comprenden los sistemas más productivos del mundo. También tenemos sistemas de islas y archipiélagos vulnerables, como el caso de Juan Fernández, que está acá, Desventuradas y Rapa Nui, sistemas que albergan también ecosistemas con alta biodiversidad, pero sobre todo endemismo, debido a que ahí viven especies que eh, poseen características específicas adaptadas a esta zona en particular. Bueno, a modo de resumen, el cambio climático
generaría estos efectos que se espera que aumenten la presión sobre las especies y podrían impulsar migración de estas, dependiendo de su tolerancia y capacidad adaptativa a estos cambios y también a sus capacidades migratorias. Sin embargo, el poder concluir sobre estos efectos no es tan simple debido a que, uno, hay una gran escasez sobre estos datos biológicos sobre las especies que habitan en el Océano Pacífico Oriental, o CEP, que yo creo que lo vamos a llamar más CEP, y también sobre los efectos específicos del cambio climático en esta escala, que no han sido bien documentados, pero sin embargo hay algunos antecedentes de los que sí se ha hablado bastante. Con respecto a la temperatura, se espera que haya un calentamiento concentrado en el Ecuador, como se pueden ver en estos cuadros, los cuales en la fila de abajo son cuadros que apuntan a proyecciones de largo plazo y en el cuadro de arriba estamos hablando ya de datos históricos desde un pasado hasta la actualidad. Y este patrón es denominado el Niño-like pattern debido a el parentesco que tiene a los patrones de calentamiento que ocurren en esta sección cuando hay fenómenos de El Niño. En el caso del oxígeno, se espera que la mayoría del CEP se desoxigene. Sin embargo, hay estudios como el de Almendra que han evidenciado la posibilidad de una oxigenación aproximadamente entre los 100 y 200 metros de profundidad, sobre todo, bueno, como podemos ver acá donde los valores rojos hablan de un aumento en los niveles de oxígeno en lugar de una desoxigenación, y este sería como el borde aproximado donde se encontraría la zona mínima de oxígeno de la que estábamos hablando. Y respecto al pH, se espera también que el Pacífico Sudoriental siga o imite la tendencia global que hay a que haya una reducción en los niveles de pH, que como comenté antes se traduce en un aumento de la acidez del océano. Como podemos ver acá, en tiempos previos, bueno, con el paso del tiempo, la escala del pH se reduce y a una menor escala de pH tenemos mayor acidez, lo que se traduce en una mayor presión para las especies. Y aquí podemos ver las proyecciones al 2100, las cuales son peores dependiendo del escenario climático con el que uno esté trabajando. Bueno, y si consideramos estas tres variables, estaríamos hablando de la popular triada de la muerte, que se refiere derechamente al efecto del calentamiento, de la desoxigenación y de la reducción de pH, lo cual es altamente riesgoso para los ecosistemas marinos porque genera un estrés compuesto, porque estos efectos, tanto de manera individual como en conjunto, afectan a los ecosistemas marinos y también tienen efectos sinérgicos entre sí. Es un gran desafío en realidad poder como saber específicamente qué es lo que pasa con esto. Uno, por la falta de los datos biológicos, como mencioné antes, y también porque no hay tantos estudios en la zona. Entonces, frente a esto, hay que implementar algunas metodologías quizás un poco más novedosas y bases de datos que también puedan decirnos algo sobre el futuro, que vendrán siendo proyecciones. Así que la forma en la que nosotros quisimos enfrentar esto fue a través de la velocidad climática. ¿Qué es la velocidad climática? La velocidad climática, sí, muy intuitivo el nombre, es la velocidad y dirección a la cual el clima cambia producto del cambio climático. Y esto nace un poco a partir de que numerosos estudios han utilizado esta velocidad climática para estimar cambios en diferentes tipos de hábitat, incluso llegando a estimar rutas migratorias bastante acertadas. Además, también se ha propuesto este índice como una herramienta valiosa para determinar refugios climáticos que se entienden como zonas con alta retención climática, lo que por ende le daría la calidad de ser resistente al cambio climático y valiosas para la conservación. Eh, Basado en estos antecedentes, nuestro objetivo
es evaluar el cambio climático en los ecosistemas epipelágicos del Pacífico Suroriental, desde los 0 a los 200 metros, a través del cálculo de este índice sobre las tres variables que compondrían la tríada de la muerte. Para esto vamos a determinar, o buscamos determinar zonas de conservación, migración o pérdida climática en estas tres variables, a estas tres profundidades, para buscar sugerir qué zonas podrían ser más o menos afectadas por el cambio climático. También queremos definir zonas o caracterizar las zonas que comprendan un cambio mayor, definido como las zonas que presentan el 25% de las velocidades climáticas más rápidas, para luego evaluar las diferencias de estos patrones espaciales bajo distintos escenarios contrastantes, uno que habla sobre un futuro quizás catastrófico y otro futuro un poco más sostenible, con el objetivo de evaluar cómo estos patrones cambian tanto en distintos futuros como en distintos periodos de tiempo, tomando un futuro cercano, el cual nosotros vamos a denominar como desde el 2015 hasta el 2050, y un futuro lejano que considera una extensión más larga hasta el 2100. Además, vamos a estudiar y comparar los efectos del cambio climático en zonas específicas, las cuales tienen alto valor biológico y económico. Digo, sí, económico. Nuestra hipótesis es que en el Pacífico Oriental existen zonas altamente vulnerables al cambio climático, pero también existen zonas que pueden presentar resistencia al cambio climático para estas tres variables. Eh, y también creemos que que estos efectos son independientes entre las variables entre las profundidades distintas. O sea, nosotros creemos que no necesariamente el calentamiento va a ser como el responsable de todos los efectos que puedan haber en el cambio climático, sino que las variables por sí solas también tienen sus roles particulares. Y también postulamos que el escenario climático sustentable vendría a presentar un menor impacto climático que el escenario basado en combustibles fósiles. Bueno, la metodología con la que nosotros buscamos abordar estos objetivos es primero utilizando los productos del CEMIP 6, un proyecto que busca evaluar los efectos del cambio climático basados en distintos tipos de escenarios. Y de todos estos tipos de escenarios nosotros vamos a considerar dos. El primero es el escenario SSP 585, que es un escenario que busca evaluar estos efectos del cambio climático, pero también considerando caminos que tomemos como humanidad en los aspectos socioeconómicos. Entonces, este escenario lo que busca es como imitar claro, como simular qué es lo que pasaría si nosotros como sociedad nos desarrolláramos a base del uso continuo de combustibles fósiles. Es decir, que nosotros no cesemos nuestro uso de combustibles fósiles. Y también a este escenario se le asocia un forzamiento radiativo de 8,5 watts por metros cuadrados, que esa es la diferencia, en muy pocas palabras, la diferencia entre el calor que entra a la atmósfera versus el calor que sale. Entonces, este índice indica como el exceso de calor que estaría teniendo el mundo. Y este tendría que representar el peor caso posible. Por otro lado, está el SSP 126, que es un escenario que busca un desarrollo sustentable y que también busca la disminución del uso de combustibles fósiles, buscar alternativas de mitigación, y también considera un forzamiento radiativo de 2,6 que en teoría limitaría el calentamiento global a un valor de 1,5, lo cual cumpliría con el acuerdo eh, que se logró en la reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de limitar este aumento de la temperatura global. Y este representaría el mejor caso posible. Los productos temporalmente consideran un tiempo del 2015 al 2100, de periodos que van a ser promediados de manera individual para cada resultado, y utilizamos una resolución de 1 grado por 1 grado, debido a que esta es como la resolución espacial general que hay en los productos. A la fecha que se hizo este trabajo,
los productos o los modelos que cumplían con estas condiciones eran 17 para la temperatura, 11 para el oxígeno y 10 para el pH. Nosotros tomamos todos esos modelos, los trabajamos, los promediamos y obtuvimos un ensamble de modelos que es en el cual nosotros nos basamos en este trabajo, y el objetivo de esto es tratar de disminuir el error posible utilizando distintos tipos de modelos. Bueno, el análisis es para temperatura, oxígeno y pH, como dije antes, y efectuado verticalmente en la superficie a los 100 y 200 metros. El área horizontal de la ya definida antes, Océano Pacífico Suroriental, y el análisis se enfoca en 5 áreas particulares. 3 de estas, sistemas vulnerables alrededor de islas, específicamente Juan Fernández, Desventuradas y Rapa Nui, y consideramos una distancia de 200 millas náuticas o 370 kilómetros alrededor de estas islas, y también consideramos 2 sistemas de surgencia que están en el HCLME, pegado al continente. Uno, el sistema de surgencia del norte de Chile, y el otro, el sistema de surgencia del centro-sur de Chile. El primero caracterizado por una surgencia constante todo el año, lo que permite que haya una productividad bien buena de manera constante, y el segundo con una surgencia estacional que es más intensa en verano y muy debilitada en invierno. Esto significa que hay mucha mayor productividad en verano que en invierno, y la idea de comparar estas 5 zonas es poder como evaluar también el efecto espacial que hay en las distintas zonas, tanto cerca del continente como bien fuera en el océano. Bueno, la velocidad climática, ya yéndonos un poquito más a detalle, es un índice que representa la velocidad y dirección a la que las condiciones regulares de una variable, considerando un periodo de tiempo de décadas, cambia, definido así como clima, es decir, si nos referimos al clima, a toda condición que sea prolongada durante décadas. Y esta velocidad indica los cambios en kilómetros por año, es decir, el valor me dice cuántos kilómetros se desplazaría este clima en un año. En particular, nosotros utilizamos eh, la librería VOCC, que está programada en R y fue creada por García en 2019, siguiendo su enfoque basado en el gradiente. Bueno, y igual de manera simple, podemos decir que este índice es una razón entre una tendencia temporal y un gradiente espacial. La tendencia temporal vendría a representar la pendiente de una regresión lineal en una celda focal, es decir, por ejemplo, este es el caso de una celda, y estos son sus valores durante el total del periodo. Entonces nosotros a esta celda le calculamos una regresión lineal, y la pendiente de esa regresión lineal vendría a ser el valor de la tendencia temporal, que puede ser positivo o negativo. Y para el caso del gradiente espacial, lo que hace el paquete es que calcula 2 vectores, uno zonal, que es este, y uno meridional, que es de norte a sur, eh, y promedia con pesos, con distintos pesos a cada celda, las diferencias que hay alrededor de una celda focal. Es decir, suena bastante enredado decirlo así, pero en el fondo lo que hace es que estima las diferencias que hay de norte a sur y de este a oeste en la vecindad de una celda focal, y con eso calcula 2 vectores. Luego estos vectores se suman, y el resultado de ese vector, que es este vector de acá, se le estima el módulo, que va a ser la magnitud de este gradiente, y el ángulo azimutal con respecto al norte, que vendría a darme la dirección en la cual estos climas se desplazan. Este valor es siempre positivo al ser un módulo, por ende, el signo de la velocidad climática depende netamente de la tendencia temporal. ¿Qué significa esto? Significa que si la tendencia temporal es negativa, en el caso de la temperatura, no sé, si en el final del periodo hay un valor negativo, significa que esa celda focal se está enfriando. Por ende, esta tabla resume un poco qué significa el signo de la velocidad para cada caso. En este estudio, nosotros nos concentramos en el calentamiento, la desoxigenación y la reducción de pH,
Uno, porque son las velocidades que más se ven en el mapa, las que más resaltan, y dos, porque vendrían siendo los efectos específicos de la tríada. Este ejercicio, que vendría siendo el primero, que es el cálculo de velocidades climáticas, se concentra, bueno, se calcula para ambos escenarios y periodos, pero se concentra en el peor escenario posible y en el periodo de tiempo más cercano, tratando para que nos permita dar conclusiones de una realidad más cercana a la nuestra. Y por otro lado, el error se estima a través del método de Bootstrap, en el cual lo que nosotros hacemos es que este promedio de modelos, por ejemplo, en el caso de la temperatura, que son 17, tomamos 1000 muestras aleatorias con reemplazo, es decir, que de las 17 muestras pueden haber 3 iguales, o todas diferentes, o todas iguales. Eso se elige al azar y se hace 1000 veces. Y a cada muestra se le calcula una velocidad climática, a eso se le estima una desviación estándar y ese es el error asociado que vamos a ir viendo en el resto de los cálculos. El segundo resultado ya habla del estado climático, que vendría siendo el resultado que nos dice un poco sobre qué está pasando con estos climas de manera más simple. Nosotros nos basamos en la metodología de Burroughs 2014, quien define 9 clasificaciones diferentes dependiendo de el periodo y el desplazamiento que tiene cada clima, y nosotros los concentramos en 4. El primero es la conservación climática, que define como todas las celdas que tienen un desplazamiento menor a 100 kilómetros en el total del periodo. Luego, todas las celdas que superan esa velocidad caen en las siguientes categorías, que son migración climática, que son las celdas donde hay una mayor llegada o salida de climas, es decir, que hay poca retención. Luego está la pérdida climática, que vendrían a ser celdas donde los climas derechamente desaparecen, migran en exceso o también eh, donde nacen nuevas condiciones climáticas que son diferentes a las originales. Y finalmente, en la medida de que este trabajo fue avanzando, tuvimos que generar una cuarta clasificación, debido a que, al contrario de lo que se pensaba, hay celdas que también presentan un cambio climático asociado a la oxigenación o hacia el enfriamiento. Es decir, hay celdas que presentan importantes niveles de enfriamiento y oxigenación, contrario a lo que se creía basado en la tendencia global de estos cambios. El tercer resultado es el que alude a la estimación de zonas más rápidas o las zonas más afectadas para cada variable en cada caso. Para esto estimamos un umbral, que en el caso de las velocidades positivas es un umbral sobre el percentil 75 para tomar el 25% más rápido, y para las velocidades que son negativas, es decir, de enfriamiento y de reducción de pH, son velocidades que están bajo el percentil 25. La idea de esto es que estos umbrales se calculen solo para el primer periodo, porque al compararlo con el segundo periodo podemos ver de manera simple si es que estas zonas se expanden, se contraen, cambian, nacen, para ambos escenarios, y así podemos ver la progresión en el tiempo de estos cambios climáticos para cada uno de los escenarios. En esta tabla se ilustran los umbrales utilizados y bueno, de inmediato podemos ver que los umbrales en general utilizados para la temperatura y pH en el escenario de combustibles fósiles es casi el doble que el umbral de velocidades rápidas en el escenario de sustentabilidad. Ya, y ahora que pasamos a a la sección de resultados, lo voy a tomar a mitad porque estoy hablando súper rápido. Se puede aceptar ahí. Ya, el primer resultado, o la primera ronda de resultados, tenemos tanto la velocidad climática, que es esta columna a la derecha. Los valores se ven muy pixeleados porque eh, estamos hablando de resultados con una componente espacial bien gruesa de 1 grado por 1 grado. Y a la izquierda tenemos el resultado de el estado climático, el cual está representado por 4 colores dependiendo de su clasificación: amarillo para migración, naranjo para pérdida, celeste para conservación y verde para oxigenación o enfriamiento.
Y para las velocidades, aquí tenemos, bueno, está bien chiquitito, pero aquí están los valores de las velocidades climáticas. Y verticalmente tenemos en superficie 100 y 200 metros. Y bueno, dentro de los hallazgos, como principales, sí, principales, porque igual fueron varios resultados, entonces los más importantes, para no hablar de todos, fue que para el caso de... A ver, para el caso de la temperatura, encontramos que hay una acumulación de las velocidades climáticas más rápidas de calentamiento en el Ecuador, siguiendo el patrón similar al niño mostrado en la introducción, patrón que rige en todas las profundidades y que bajo la superficie se extiende hacia el norte de Chile y Perú prácticamente, eh, como llegando hacia el Humboldt-Carolyn Lynch Marine Ecosystem. Y bueno, esto puede explicarse debido a que en superficie no vemos esas velocidades, pero puede ser porque a estas profundidades no hay mecanismos de enfriamiento como en superficie. Por ejemplo, mecanismos de surgencia que son los que se encargan que son los que mezclan la columna de agua subiendo agua fría hacia la superficie. Eso podría explicar que no hayan velocidades altas en la costa de superficie en comparación con la subsuperficie y además en su mayoría de estos sectores, tanto el sector ecuatorial como el Humboldt-Carolyn Landscape Ecosystem, estarían con alto porcentaje de pérdida climática. Sin embargo, también encontramos zonas que son refugios climáticos de temperatura. En particular encontramos tres. Uno, diría yo que quizás el más importante, al menos para mí, que es una zona de conservación climática de temperatura al sur de Chile, la cual está desde la superficie hasta los 200 metros. Y luego vendrían dos zonas en los trópicos, una aproximadamente a los 5 grados sur y otra a los 10, que se extendería hacia el este, al contrario que vendría como contrario a la idea de una expansión térmica tropical igual documentada. Con respecto al oxígeno, en superficie tenemos que el oxígeno se comporta similar a la temperatura, mostrando o concentrando las velocidades de desoxigenación más en el ecuador. Y esto puede ser debido a la alta influencia que tienen las concentraciones de oxígeno frente a la temperatura en superficie. Pero para la sorpresa, cuando bajamos un poco a los 100 y 200 metros, vemos que el caso es casi contrario, siendo el Ecuador y el ecosistema de Humboldt los que acumulan las velocidades más bajas de desoxigenación e inclusive velocidades importantes de oxigenación, clasificando como zonas de oxigenación que se ven acá. Y esto también puede explicarse porque a los 100 y 200 metros la temperatura ya no es tan influyente en las concentraciones de oxígeno debido a que hay otro tipo de mecanismos. Eh, Igual es bastante importante destacar que estos sectores clasifican como casi completamente como conservación de oxígeno. Y esto, bueno, como expliqué igual en la introducción, Almendra hizo un estudio donde explica que estos niveles de oxigenación o de conservación que se explican cerca de la zona mínima de oxígeno pueden ser un efecto acumulativo generado durante fenómenos del Niño, lo que profundiza la oxiclina, que vendría siendo la capa límite donde hay un cambio abrupto de disminución de oxígeno, o sea, el punto donde el oxígeno empieza a disminuir, baja. Eso hace que esta profundidad se oxigene un poco y eso también degrada un poco la zona superior de la zona de medio oxígeno. O sea, si la zona de mínimo oxígeno es como una capa así, lo que es este efecto es que esta capa empieza a degradarse y empieza a bajar, haciendo que el hábitat más oxigenado se expanda en la profundidad. Finalmente, el pH es el que nos da resultados un poco más tristes. Como podemos ver, en el estado climático prácticamente todo el set presenta una pérdida absoluta del clima del pH, a pesar de presentar velocidades más bajas, sigue clasificando como una pérdida climática completa, lo que también tiene un poco de sentido debido a que sigue con la tendencia global de la reducción del pH. Lo que también es importante destacar acá es que, si bien ocurre esto, pasa que en el ecosistema de Humboldt se concentran las menores velocidades climáticas de pH, lo cual es bastante importante porque además presenta zonas de migración, es decir, no solamente pérdida
y incluso muestra algunos pequeños puntos de conservación que los vamos a ir viendo un poquito más adelante, lo cual eh, habla de la importante resistencia que quizás tiene este sistema frente a los cambios en el pH. Eh, Igual esto puede ser debido a que esta zona tiene una acidez basal relativamente alta, lo que, lo que hace que quizás sea un poco más tolerante a los cambios en el pH. Con respecto a las zonas de enfoque, a modo de resumen, podemos ver que Rapa Nui es la zona más afectada por velocidades de desoxigenación y reducción de pH, como vemos en estos cuadros azul oscuro. Pero también es la menos afectada por las velocidades climáticas de calentamiento. Por otro lado, el sistema de surgencia del norte de Chile es la más afectada por el calentamiento, seguida de la zona de surgencia del sur de Chile, la cual a su vez es la menos afectada por las velocidades de reducción de pH y de desoxigenación. Con respecto al estado climático, tenemos que Rapa Nui es la que presenta mayor migración. Este es un cuadro que busca mostrar los porcentajes de cada estado climático en cada uno de las áreas estudiadas de las zonas de enfoque. Por ahí quizás se ve muy poco, pero donde dice RN es donde están la migración de temperatura. Se ven casi todos los cuadros amarillos, migración. Eh, claro, hay alta migración de temperatura, oxígeno y completa pérdida de pH, que sería esto de acá. Eh, Además, esto hace que estas zonas sean bastante diferentes a las demás. Por otro lado, los archipiélagos de Juan Fernández y de Ventura se comportan bastante similar, ambos mostrando conservación climática de oxígeno en la subsuperficie, o sea, entre 100 y 200 metros. Alta pérdida climática de temperatura, lo cual igual es bastante serio, y pérdida climática de pH en superficie, pero migración bajo esta. Y además las zonas de surgencia también se parecen mucho entre sí, mostrando ambas alta conservación de oxígeno, migración climática de pH y pérdida climática de temperatura, lo cual, bueno, podríamos decir que ninguna área se salva por completo de todos los efectos. Sin embargo, las zonas de surgencia son un poco más resistentes en los ámbitos de pH y oxígeno. De hecho, el sistema de surgencia del centro-sur de Chile presenta conservación de oxígeno en todas las profundidades, lo cual es bastante llamativo e importante también. Por esto, si bien todas las zonas son afectadas por una variable u otra, por el nivel del efecto, podemos decir que las zonas de surgencia costera serían las menos afectadas por el cambio climático, seguido por los archipiélagos cercanos a esto y finalmente Rapa Nui, que sería el sector más afectado en general, excepto por la temperatura, sugiriendo que las regiones que están más alejadas en el océano serían más proclives a efectos del cambio climático. Esto sumado a la alta distribución que hay de refugios climáticos de oxígeno en la subsuperficie y por concentrar las menores velocidades climáticas de pH, podemos decir que el ecosistema de Humboldt es una zona altamente importante para la conservación gracias a la evidente resistencia climática que ha mostrado en estos resultados. Bueno, con respecto a la influencia de los escenarios climáticos, descubrimos que las velocidades climáticas sí se ven gravemente afectadas por la selección tanto del escenario como del periodo. Primero, podemos ver en este cuadro que mostré antes que para un futuro cercano, los umbrales de velocidades más rápidas, tanto como para temperatura y pH, son casi el doble que los que vemos en el escenario de sustentabilidad, salvo por el caso del oxígeno que, contrario a lo que se esperaba, el oxígeno en el escenario sustentable muestra mayores velocidades climáticas que el escenario basado en combustibles fósiles en su superficie. Sin embargo, en este cuadro donde mostramos este umbral para un futuro cercano y para un futuro lejano, podemos ver que esto solamente ocurre en el primer periodo, porque cuando consideramos la extensión total del periodo, o sea, hasta el 2100, podemos decir que el escenario de combustibles fósiles sigue siendo más grave.
marcado por esta línea roja, que está sobre la línea azul, que vendría a representar el escenario de sustentabilidad. Luego, en el caso de los estados climáticos también, acá comparamos el porcentaje de conservación climática que se ve en las zonas y podemos ver que el escenario sustentable muestra mucho mayor porcentaje de conservación para casi todos los casos, excepto por el oxígeno en subsuperficie. Ahora, pasando al último resultado, que son las zonas más rápidas, que es este cuadro de acá. Acá tenemos en las primeras dos columnas el escenario basado en combustibles fósiles y en las segundas dos el escenario basado en la sustentabilidad. Podemos ver que si bien los umbrales que definían estas zonas eran bastante diferentes, al ver los patrones espaciales de estas zonas, en el primer periodo son bastante similares. Eh, Estas zonas se diferencian de manera individual, donde en azul, rojo y amarillo tenemos las zonas rápidas de oxígeno, temperatura y pH de manera individual, pero estas zonas también pueden sobrelaparse, por lo cual nosotros elegimos un código, ojalá bien quizás lógico o natural, de combinación de colores para hablar cuando son dos zonas que se sobrelapan. Por ejemplo, cuando se sobrelapa el oxígeno con la temperatura, o sea, el rojo con el azul, tenemos zonas moradas. Cuando se sobrelapa el oxígeno con el pH, zonas verdes. Temperatura con pH, zonas naranjas. Y cuando se juntan las tres zonas, tenemos las zonas negras. Bueno, entonces en el primer periodo vemos que los patrones entre ambos escenarios son bastante similares, marcados por estos rectángulos. Eh, pero al considerar el siguiente periodo, que vendría siendo este, notamos que para el escenario de sustentabilidad estas zonas prácticamente desaparecen, excepto por la temperatura, mientras que para el escenario de combustibles fósiles estas zonas se expanden al punto de toparse en un montón de áreas, que son estas manchas negras que se ven acá, y sobre todo lo hace las velocidades de pH, de reducción de pH que se expanden por todo el océano. Esto sugiere que mientras el escenario basado en combustibles fósiles muestra un cambio climático sostenido durante el tiempo, el escenario basado en sustentabilidad nos mostraría lo contrario, mostrando mayores posibilidades de preservación climática. Bueno, para las siguientes conclusiones tengo que hacer un disclaimer, que es que hay que aclarar que la velocidad climática es un índice que es fácil de calcular, pero no considera variables biológicas como capacidades adaptativas, tolerancia, capacidades migratorias. Por ende, no podemos hacer conclusiones específicas de qué es lo que le van a pasar a las especies en estos ecosistemas. Sin embargo, la calidad del estado climático que nos indica las condiciones como básicas o regulares a las cuales están acostumbradas estas especies nos darían una idea de para dónde estas especies se sentirían más cómodas o no, y por ende hay algunas consecuencias biológicas de las que sí podríamos hablar. Bueno, en el caso de las consecuencias que conllevan al calentamiento, podemos decir que este puede impactar gravemente los ecosistemas marinos durante toda la vertical, debido a que la temperatura es el principal eh, regulador de las tasas metabólicas. Y las tasas metabólicas de las especies afectan directamente la supervivencia, la alimentación y el crecimiento de estas. Además, la temperatura tiene un efecto sinérgico en el oxígeno y los niveles de pH, afectando también la respiración y la calcificación de varias especies. Con respecto al oxígeno, y específicamente a la zona donde tenemos conservación de oxígeno, eh, donde está el Hamburg Carol Lake Marine Ecosystem y la zona de mínimo oxígeno que se encuentra en ella, podemos decir que exista una conservación es favorable, por un lado, para las especies que están acostumbradas a estas condiciones, porque que sea una zona mínima de oxígeno no significa que no hayan especies, significa que hay especies que están acostumbradas a esas condiciones. Por ende, si este sistema se mantiene, estas especies se van a ver beneficiadas. Sin embargo, debemos recordar que junto con estas zonas de conservación también hay zonas de oxigenación. Y por el efecto que le expliqué de que esta zona media de oxígeno podría reducirse, eso implicaría que el hábitat para especies que están acostumbradas a condiciones más oxigenadas pueda también invadir este hábitat de zona de mínimo oxígeno, lo que en el fondo concluye como la migración de especies no residentes.
Además, tenemos que considerar el efecto de la temperatura y del pH, que vendría siendo como la gracia de la triada de la muerte, ya que el aumento en la temperatura, tanto el aumento de la temperatura como la reducción del pH influiría en la... aumentaría la demanda del oxígeno de estas especies, esto me lo queda ese detalle, lo cual pueda como impulsar a las especies a que busquen también un ecosistema que se acomode más a las condiciones a las que ellos están acostumbrados, a las nuevas condiciones que necesitarían por esta demanda aumentada, lo cual en el fondo concluye con un posible total cambio estructural de los ecosistemas dentro de estas zonas de mínimo oxígeno. Por otro lado, yéndonos un poquito más lejos, un caso que igual es bastante importante es lo que ocurre en Rapa Nui, donde tenemos velocidades climáticas de reducción de pH que son altamente preocupantes, debido a que estos pueden ser una amenaza para los corales que habitan en estas profundidades, en esta zona. Y esto es importante porque los corales son especies que son formadoras de hábitat. Los corales nos entregan refugio y alimentos para diversas especies, por lo cual al ser afectadas, sería un efecto en cadena a todas las especies que dependen de ellas. Además, este fenómeno es un fenómeno que ya ocurre, lamentablemente, en Rapa Nui. Bueno, ya hay una pequeña, entre comillas, limitación de nuestro alcance, que fue que al evaluar el coeficiente de variabilidad entre los modelos, que en el fondo es el estadístico que me permite ver qué tan similares son los modelos que se ocuparon entre sí, encontramos que los modelos de oxígeno muestran alta heterogeneidad, es decir, que son muy diferentes entre sí, mostrando valores muy altos en comparación con el pH y la temperatura, quienes muestran valores muy bajos. En este caso, el pH muestra un coeficiente de variabilidad del 4,6% como máximo, lo cual es súper bajo. Y por otro lado, la temperatura presenta valores más altos, pero en pequeños cuadros del mapa, pero en general solamente supera el 17 o 33% como máximo como coeficiente de variabilidad. O sea, en resumen, tanto la temperatura como el pH muestran resultados similares, son bastante homogéneos. Pero el oxígeno no, el oxígeno muestra comportamientos súper diferentes y esto podría afectar en último caso a las conclusiones que obtenemos sobre estos resultados, eh, quitándole un poco la fiabilidad del resultado que obtuvimos sobre que hay más desoxigenación el escenario de sustentabilidad en comparación con el de eh, combustibles fósiles. Digo, más desoxigenación. Bueno, y a modo de concluir esta larga presentación, podemos decir que el uso de las velocidades climáticas permite evidenciar la fuerte influencia del cambio climático en los ecosistemas marinos, identificando zonas de conservación y de pérdida climática para las tres variables. Y también es importante resaltar que el enfoque que tomamos en este trabajo, que busca ver tanto diferencias verticales, horizontales, también en distintos periodos y usando distintos futuros socioeconómicos de la sociedad, nos da una vista más integral de lo que podría o no pasar con el cambio climático. También podemos decir que a pesar de la incertidumbre encontrada en algunos modelos, estos conjuntos de modelos siguen siendo la herramienta, bueno, la fuente de información más robusta que tenemos para evaluar los efectos del cambio climático, dándonos más congruencias que errores. De nuestros hallazgos principales, encontramos que, bueno, un futuro basado en el uso constante de combustibles fósiles claramente implica un mayor riesgo o mayores efectos a largo plazo y de manera sostenida que un escenario que presenta esfuerzos por la mitigación, visto en las grandes velocidades climáticas de temperatura de reducción, digo, de calentamiento y de reducción de pH. Pero a pesar de que estemos en el peor caso posible, también hay que celebrar, por así decirlo, que existen zonas que, a pesar de todo esto, muestran ser resistentes al cambio climático, que es, por ejemplo, el caso del sistema de Humboldt en subsuperficie, el cual muestra refugio climático de oxígeno en casi toda o prácticamente toda su extensión subsuperficial, además de albergar las velocidades climáticas de reducción de pH más bajas
A pesar de presentar claramente pérdida climática de temperatura, que también es grave, también encontramos este refugio climático de temperatura al sur de Chile, que nos vendría a indicar un área donde las condiciones climáticas regulares de temperatura no se van a perder en la zona epipelágica, cosa que también es bastante buena, y dos refugios de temperatura subsuperficiales en el océano tropical cercano a Rapa Nui, lo que podría un poco explicar estas bajas velocidades climáticas de temperatura que se ven alrededor de Rapa Nui. Siendo la zona menos afectada por la temperatura. La comparación de las cinco zonas nos sugiere que existe una mayor resistencia al cambio climático en las zonas cercanas a la costa, salvo por la temperatura, siendo este sector marcado como en verde, buscando un poco de resaltar esta zona que vendría a que vendría a representar una zona clave para la conservación de la vida marina debido a la alta resistencia que tiene los cambios eh, tanto de oxígeno como de pH. Y bueno, como reflexión final, me gustaría recalcar que los resultados de este trabajo subrayan la necesidad crítica que tenemos para poder impulsar las prácticas sostenibles, porque en un escenario de mitigación, todos estos resultados serían diferentes. Habrían muchas más zonas de conservación, las velocidades de cambio disminuirían en el paso del tiempo. También me gustaría como un poco impulsar a la gente a que tome un planteamiento bien integral, considerando distintos escenarios climáticos, considerando distintos ecosistemas, porque esto nos permite poder aportar con recursos cruciales a la hora de poder fundamentar estrategias de conservación, quizás aportar en estrategias de manejo pesquero o incluso en la gestión de áreas marinas protegidas. Y finalmente, la integración de estos conocimientos nos permitirá anticiparnos y prepararnos mejor para las consecuencias ecológicas del cambio climático y en última instancia contribuir a la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad del Océano Pacífico Sudoriental, una zona bastante importante, eh, tanto para las especies como para nosotros que dependemos de ese recurso. Muchas gracias. Leonardo, vamos a pasar a la sección de preguntas, sí, Víctor.